El título de la reflexión se llama Lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera, ¿verdad? Nosotros decimos si Dios quiere, ¿cierto? Pero vamos a ver si es verdad que hacemos lo que Dios quiere. Vamos a ver si es verdad que dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Bueno, todos nos lo sabemos y siempre decimos eso. Pero uno va a ver la realidad y encuentra gente enojada, gente amargada, gente triste, preocupada, angustiada. Y todos no sabemos ese versículo. Vamos a leerlo todo. Busquemos Romanos 12:2, por favor. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es la versión que voy a usar. Romanos 12:2. Espero que lo busquen. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Todos nos sabemos este pasaje, sobre todo la última parte que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si lo sabemos, entonces ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios? Si sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿por qué no la aceptamos? ¿Por qué nos cuesta? ¿Realmente entendemos el significado de lo que es la voluntad de Dios? Vamos a ver. Para comprender la voluntad de Dios debemos tener dos cosas. Debemos hacer dos cosas. Primero, conocer a Dios y segundo, vivir por fe. Si usted no conoce a Dios, puede repetir todo el tiempo este versículo. Es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si no lo conoce, usted, al estar en la voluntad de Dios, al vivir bajo su poder, usted no va a comprenderlo. No va a comprender por qué le suceden las cosas. No va a entender, por más que usted se esfuerce, por qué le salen mal muchas cosas. Nosotros debemos acercarnos necesariamente a Dios para entender, para comprender que su voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, conozcamos a Dios, busquémoslo y vamos a entender su voluntad, pero también vivamos por fe, porque es creerle a Dios por encima de las circunstancias que yo paso. Por encima de todo, yo debo reconocer esta verdad en mi vida. La palabra de Dios es verdad. Desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, hasta el último, que es el Apocalipsis. Todo lo que en ella dice es verdad. Dios no miente. Y si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice aquí, yo debo aceptarlo, independiente de lo que pase en mi vida. Entonces vamos a ver, cuando me acerco a Dios, le conozco, creo en Él y le creo a Él, yo acepto lo que Él quiere para mí. ¿Y qué es lo que Él quiere para mí? Lo mejor. Su voluntad para mí es la mejor. Entonces vamos a ver, desglosemos. Usted dice, la voluntad de Dios es buena, ¿cierto? Lo que Dios quiere para mí es bueno. El significado de bueno, yo saqué los significados en la RAE. Bueno o buena significa de valor positivo, acorde con las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza o destino, útil y a propósito para algo. Eso es el significado de bueno, el concepto de bueno, de buena. ¿Cuál es lo contrario? ¿Qué es lo contrario? ¿Cuál es el antónimo de bueno? Malo. Pero bueno, cuando yo digo que es bueno es porque algo me está haciendo útil, ¿cierto? Y aquí dice que es de valor positivo, no negativo. Entonces, si yo digo que la voluntad de Dios para mí es buena, ¿por qué muchas veces me enojo con Él? Porque en la voluntad que Él está haciendo para mi vida, yo no veo lo que quiero, sino lo que Él quiere, y no me someto.
Entonces, familia, vamos a leer Miqueas 6:8 y Jeremías 29:11. Miqueas 6:8, si alguien lo tiene, puede leerlo en voz dura. Miqueas 6:8. Dios me ha declarado lo que es bueno para mí. ¿Qué quiere Dios? En lo bueno que quiere para mí, ¿qué quiere que yo le muestre a Él? Que haga justicia, que haga misericordia y que sea humilde ante Él. Eso es lo que Él quiere. Dice, oh, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Cuando yo no acepto la voluntad de Dios en mi vida, le estoy diciendo es que eso no es bueno para mí. Y ahí que estoy mostrando arrogancia, orgullo, rebeldía, desobediencia. Porque le estoy diciendo a Dios que lo que Él quiere para mí no es bueno, sino que yo quiero hacer, yo quiero que Él haga lo que yo quiero. Así de sencillo. Cuando usted no está conforme con la voluntad de Dios en su vida, usted está siendo rebelde a lo que Él le dice, porque Él ya le ha revelado a usted lo que es bueno. Yo tengo que ser humilde y reconocer, vea Señor, yo acepto su voluntad. Porque en la Biblia dice que esa voluntad para mí es buena. Aunque yo no lo sienta así, aunque yo no lo vea. ¿Por qué? Porque es que mi vida no es de sentires, no es de emociones. Que hoy sí, mañana no. Que en la mañana sí, que en la tarde no. No, eso no es. Mi vida es por convicción. Vivo por fe. Y en esa fe que le tengo a Dios, le creo a Él. Creo en lo que Él me dice. ¿Vamos entendiendo? A veces nosotros repetimos como loros las cosas, pero no nos apropiamos de ellas. La voluntad de Dios es buena, pero usted lo está viviendo así, lo experimenta, se está apropiando de esa voluntad. Esas son las preguntas y van a haber más. Bueno, Jeremías 29:11. ¿Quién lo quiere leer? Con voz fuerte. Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Allí dice pensamientos malos, para que sufran, para que lloren, para que les duela. ¿Así dice? No, son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos buenos, son pensamientos de bienestar. Y si yo acepto esa voluntad de Dios, yo le debo creer a Él. Independiente de que el panorama para mí sea oscuro. Independiente de que me esté doliendo el alma, de que yo esté sufriendo, yo le debo creer es a Dios. Señor, si esto que estoy viviendo es lo que tú quieres que viva, es porque tú tienes un plan maravilloso conmigo, es porque tú tienes un propósito con esto que me está pasando. Nosotros siempre alabamos a Dios cuando las cosas nos salen bien.
Y cuando nos salen mal, ¿usted lo adora y cree lo que dice su palabra? ¿Que la voluntad de Dios es buena? Vamos preguntando, porque de eso depende nuestro bienestar en el alma, en el espíritu. Nosotros debemos por encima de toda la opresión, de toda la adversidad que sentimos, creerle a Dios, depositar nuestra confianza en Él, acercarnos a Él para conocerlo más. Entonces llevamos la primera, la voluntad de Dios es buena. ¿Lo cree? ¿Lo creemos? Eso es cuestión de usted y Dios. El único que lo sabe es Dios. ¿Cómo se manifiesta? Con sus actitudes. Si usted realmente cree que la voluntad de Dios es buena. Digamos, ¿cuál es la segunda? Agradable. Todos estos son adjetivos. La voluntad de Dios es buena, es agradable. Y aquí vamos a ver, aquí cada vez se nos está poniendo más dura la cosa, más difícil se nos pone, porque en la evaluación de pronto hemos fallado, aunque repetimos este pasaje, en creer que Dios es bueno, pero vamos a ver si la voluntad de Él para nosotros es agradable y si lo sentimos así, si lo vivimos así, si es nuestra convicción. Agradable significa que produce complacencia, agrado o placer. Si ustedes ven cada característica de la voluntad de Dios, es positiva. Todas son positivas. No hay ninguna negativa. Entonces, por lo tanto, agradable es que produce complacencia, agrado o placer. Aquí está el punto clave, lo esencial. Si entendemos que la voluntad de Dios es agradable, debemos aceptarla y recibirla con agrado. ¿Cuántas veces en vez de sentir gozo o paz por la respuesta de Dios, nos sentimos frustrados o desanimados? ¿Cuántas veces? Solo usted lo sabe. Oramos, le clamamos algo a Dios y en vez de sentirnos contentos porque nos ha respondido, ¿qué hacemos nosotros? Nos frustramos, nos enojamos, nos alejamos de Dios, nos desanimamos y no queremos seguir. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha entendido lo que repite como loro, que la voluntad de Dios es buena y es agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque si yo lo entendiera, en el momento de las pruebas, yo lo que debiera es agradecerle a Dios en vez de sentirme frustrada, en vez de sentirme desanimada, y tener gozo y paz por lo que Dios me dice, por lo que Dios me dice. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Génesis 22 del 9 al 12, Mateo 26, 42. Génesis 22. Si alguien lo tiene.
Bueno, y ahí vimos cómo este hombre de quien se está hablando ahí, ¿que quién es? Abraham. Conocía a Dios y tenía fe en él. Dos requisitos para entender la voluntad de Dios. Conocía a Dios y le creía. ¿Qué le dijo Dios? Ve al lugar donde yo te diga, ve a tal monte, y ahí vas a hacer un altar y vas a sacrificarme a tu hijo. Al hijo de la promesa, porque no era el que él tuvo con Agar, la sierva de Sara. Era el hijo de la promesa. ¿Quién es el hijo de la promesa? Isaac. Y Dios le dijo, y tal como Dios le dijo, así hizo. Él no se puso a renegar y dijo, no, Señor, ¿tú qué vas a querer eso para mí? Yo no lo quiero, yo no voy a ir a matar a mi hijo, me puede decir lo que sea, pero yo no lo voy a matar. No, él no dijo eso, inmediatamente obedeció. Dice que tomó 2 siervos con él, se fue con su hijo, dejó a determinada distancia de donde iba a ser el altar a los siervos y se fue con su hijo. Hizo el altar, puso la leña y dice que amarró a su hijo. ¿En qué momento él se va en contra de la voluntad de Dios? Díganme. En ningún momento. Y eso que él creía en un Dios que era bueno, que su voluntad era buena, agradable y perfecta. Y que a uno le digan que mate un hijo, ¿a uno le parece bueno eso? Pero él lo hizo porque creía en Dios. Y luego si usted va a Hebreos se va a dar cuenta que por eso él está en el pabellón de la fe. Porque realmente él creía que aunque matara a su hijo, Dios tenía el suficiente poder para resucitarlo. Él jamás dudó de Dios. Y eso es lo que Dios nos da como ejemplo para que nosotros seamos iguales. Hasta ahora Dios, ¿a quién le ha pedido que mate a alguien? A ninguno. Dios no le ha pedido a usted cosas más que de las que pueda soportar, no le da. Y entonces, ¿por qué nos vamos tanto en contra de la voluntad de Dios? Dice en esta versión, es desde el 8. Dios proveerá ay no, perdón, 22:9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, pues ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. El Señor pide de nosotros que hagamos justicia, misericordia y que seamos humildes ante Él. Eso es bueno. Y él con esa humildad fue a Dios y le creyó, aún en esperanza contra esperanza. En todo momento de su vida Abraham muestra fe. Que la esposa lo llevó por un momento a dudar es otra cosa. Que nosotros dudemos por momentos se vale, porque somos humanos.
Pero que vivamos dudando todo el tiempo de la voluntad de Dios, eso ya no es correcto. ¿Por qué? Porque si lo tenemos a Él, debemos aceptar lo que Él nos dice. ¿Hasta ahí vamos bien? Mateo 26, 42. ¿Quién lo quiere leer? En voz alta, por favor. Si no es posible que yo evite tomar esa copa, hágase tu voluntad. Nosotros nombramos mucho la voluntad de Dios según nuestra conveniencia. Cuando vemos que las cosas van bien, pero cuando no, y es Jesús, Dios hecho hombre, el que está diciendo esto. Por eso le dice, Padre mío. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Esa palabra, esa frase, ¿dónde más la vemos? En la enseñanza de Jesús para nosotros de cómo debemos orar. Hágase tu voluntad. ¿En dónde? ¿En dónde? En el Padre nuestro. Pero ¿dónde debe hacerse su voluntad? En la tierra y en el cielo. En la tierra se debe hacer como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Ahora, mi pregunta, ¿usted está haciendo la voluntad de Dios? ¿Y la acepta como agradable? ¿Se goza en medio de las aflicciones? ¿O es que usted no está dentro de la voluntad de Dios? ¿Estamos o no estamos bajo la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. En la palabra de Dios dice que ni una sola hoja de un árbol cae si no es por el poder de Dios. Todo el mundo está bajo la voluntad de Dios, bajo su soberanía. Y si está bajo su soberanía, ¿nosotros qué debemos hacer siendo sus hijos? Lo que Él nos dice. Entonces vamos cayendo en cuenta. La voluntad de Dios es buena, es agradable. ¿Lo creemos? ¿Lo vivimos? Bueno, ahí vamos aterrizando, porque no solo basta con creerle a Dios, con creer en Él, debemos ponerlo en práctica, vivir lo que Él nos dice. Volvamos al ejemplo. Les hacía yo la pregunta que cuántas veces en vez de sentir gozo y paz por lo que Dios nos responde, nos sentimos desanimados y frustrados. Un ejemplo. ¿Cuántas veces usted ha orado por enfermos? Muchísimas veces. Todos nosotros hemos orado por enfermos. ¿Cuántos de ellos por los que usted ha orado están vivos y cuántos se murieron? ¿Y qué estamos repitiendo ahora? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y usted pide con fe, sin dudar, que Dios va a sanar la persona por la que usted está orando. ¿Y entonces por qué se murió?
Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora voy a preguntarles, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente contenta? ¿Se siente contento? ¿O se pone a cuestionar la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces tenemos un dolor y le pedimos a Dios que nos lo quite? Y ese dolor sigue y sigue. En usted está el aceptar la voluntad de Dios, aunque usted sienta dolor, y decir, Señor, tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras. ¿Cuántas veces usted está en un problema grande, tiene una necesidad económica y usted va al Señor y le dice todos los versículos que habla la Biblia de prosperidad, de que Dios le va a dar, de que Él es el oro, la plata, toda riqueza, y se apropia de que usted va a recibir una bendición? Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y usted sigue diciendo, Señor, lo que tú quieras, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. O se pone a cuestionar y se pone en vez de creerle a Dios y esperar en Él, se pone a meterse en lo que no debe, a endeudarse, a prestar, a no administrar bien lo poco que Dios le ha dado. Bueno, uno comete muchos errores por no entender la voluntad de Dios, cuando nuestro deber es aceptar con agrado, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable, es agradable. Digamos, ¿cuál falta? Perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Perfección perfecta, excelencia absoluta, sin defectos ni errores, completitud, que cumple todos los requisitos y contiene todas las partes deseadas. Se me olvidaba darles un pasaje en agradable, que es Romanos 11:33, yo se los leo. En eso de que a veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios como agradable. Allí en Romanos, el pasaje central que estamos viendo, en Romanos 11 dice, Romanos 11:33 dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y ese pasaje lo coloqué especialmente cuando uno le pide una cosa a Dios con fe y Él nos responde otra. ¿Por qué? Porque por encima de nuestra fe y de nuestra voluntad está la voluntad de Dios. Por eso es que aunque usted ore por un enfermo y éste se muere, la voluntad de Dios, aunque usted haya orado con fe, era llevárselo. Entonces es aceptar con agrado lo que Él decidió. Vamos ahora hacia perfecta. Lucas 22:42 y Juan 5:30. Lucas 22:42.
¿Quién lo tiene? Lucas 22, 42. ¿Quién dijo yo? Ah. Es lo mismo que dice en Mateo 26, 42, ¿no? En Mateo dice, pues si lo puedes evitar, si puedes, Señor, hacer de otra forma para que yo no tome esta copa, pues bien, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero en este dice que se haga tu voluntad específicamente. Vuelve y lo repite, a ver, Marimelda. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido evitar tragos amargos? Muchísimas veces. De hecho, yo creo que de todos soy como la más cobarde. De verdad, no me gusta sufrir. Pero es inevitable el sufrimiento en este mundo. Porque a través del sufrimiento Dios forja nuestro carácter. Es a través de las pruebas que Dios prueba nuestra fe. Y es inevitable. Pero nosotros le decimos a Dios, bueno, Señor, aquí estoy. Hasta que tú quieras voy a sufrir con gusto, con alegría, con gozo. O se enoja. No es cuestión de uno conformarse. No, Dios no quiere que nosotros nos conformemos, que nos resignemos, que vivamos una vida por vivir y obedecer porque nos toca. No. Es vivir una vida de contentamiento, aceptando la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Eso es madurez. Porque Dios quiere que yo viva contenta con las situaciones que Él me presenta cada día. Y yo debo aceptarlas. ¿Por qué? Porque yo repito, la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Perfecta. ¿Qué quiere decir? Que mi voluntad es imperfecta porque miro desde mi perspectiva, porque miro desde mis sentimientos, de mis emociones. Pero no, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué quiere decir? Lo que dice aquí, que tiene una excelencia absoluta. Que lo que Él quiere para mí es lo mejor de lo mejor. Aunque yo piense que lo que yo quiero es mejor que lo de Dios. Pero los pensamientos de Él son mucho mejores que los míos. Mis deseos son nada comparados con los deseos de Dios, con ese deseo que Él tiene para mí. Una vida excelente, abundante. Eso es lo que significa perfecta. Excelencia absoluta, sin defectos, sin errores. Porque cuántas veces yo quiero algo que el Espíritu Santo tiene que gemirle a Dios ahí. Padre Santo, ella lo que te está pidiendo es esto. Porque Él dice, uy, no, si esta supiera lo que está pidiendo. Y yo pienso que es súper bueno. Entonces, en su misericordia el Padre oye a los intercesores nuestros, que ¿quiénes son?
el Espíritu Santo que gime con gemidos indecibles, que traduce por mí mi necesidad. Y Jesucristo, que está a la diestra del Padre. Entonces, al final, de verdad que es pura misericordia de Dios que responda a nuestras plegarias, a pesar de que nosotros no entendamos, no creamos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Juan 5:30. Tenemos un modelo a seguir. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Nunca resistió, nunca se resistió. Todo el tiempo estuvo en función de hacer lo que su Padre quería que hiciera. No hizo nada que Dios, el Padre, no le dijera. Él es nuestro modelo a seguir. Dice en esta versión: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Al final, nosotros debemos llegar a eso, a rendir totalmente nuestra voluntad a Dios. Que en esas nuevas criaturas que somos, nosotros hagamos lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos, porque entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y para terminar, volvamos a Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Familia, cuando nosotros admitimos que somos nuevas criaturas y permitimos que Dios nos cambie la manera de pensar, aprendemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Eso es lo que dice aquí. No imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando yo permito que Dios obre en mi vida y cambie mi manera de pensar, porque a veces, aunque yo tengo a Cristo, sigo pensando como el mundo quiere que piense y no como Dios quiere que yo piense. Y el único que puede cambiar mi manera de pensar para que yo cambie mi manera de vivir es ¿quién? Dios. Por eso se hace necesario que yo me acerque a Él y lo conozca, que crea en Él y que le crea a Él. Y cuando yo dejo que el Señor me transforme como la nueva criatura que soy, entonces yo voy a entender que la voluntad de Dios para mí es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, familia, es a poner en práctica. ¿Saben qué le oro yo siempre al Señor? Que todo lo que ustedes oyen aquí, de todos los que nos paramos al frente, comenzando por uno mismo que se para aquí, lo ponga en práctica.
¿Saben qué es doloroso? Ver que día tras día, mes tras mes, año tras año, oyen lo mismo, porque no son cosas nuevas. Siempre Dios le habla y le repite a uno todo y que sus actitudes no cambien. Eso es muy doloroso. Para uno como siervo, como yo repito y una frase que decían en mi casa, eso es duro y parte el alma. Porque Dios quiere vidas transformadas y nosotros sus siervos también anhelamos ver vidas cambiadas. Pero ¿qué se necesita? Un corazón dispuesto, un corazón dispuesto a hacer no la voluntad de los hombres, no la voluntad de los líderes, no, hacer la voluntad de quién, de Dios, porque esa voluntad es buena, agradable y perfecta, lo mejor de lo mejor. Lo que Dios quiere para mí siempre va a ser lo mejor. ¿Lo creemos? Pongámonos en modo adoración y reflexión. Piensa en todo lo que usted ha oído. Si Dios le ha hablado, dele gracias a Dios. Agradézcale a Dios porque Él se empeña en que usted entienda y haga su voluntad. Démosle gracias a Dios porque Él es bueno y porque su voluntad también lo es.